La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Continuamos estudiando en el libro de Mateo desde el capítulo 27 en adelante. Así dice la palabra del Señor Jesús. Al amanecer, todos los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para decidir la manera de hacer morir a Jesús. Luego lo atacaron y lo llevaron para entregárselos a Pilato, el gobernador. Cuando Judas el traidor supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Le dijo: he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron: ¿qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas, pero dijeron: no se puede echar este dinero en el tesoro del templo, porque es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con aquel dinero el campo del alfarero y lo destinaron para cementerio de extranjeros. Por eso ese lugar es llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio en que lo tasaron los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, tal como el Señor me lo ordenó. Jesús compareció ante el gobernador y éste comenzó a interrogarlo. Le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: tú eres el que lo dice. Los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías lo acusaban, pero Jesús no contestó nada. Pilato le dijo: ¿no oye todos los cargos que presentan contra ti? Pero Jesús no dijo ni una palabra, de modo que el gobernador se sorprendió mucho. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado a elección de la gente. De hecho, el pueblo tenía entonces un detenido famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó toda la gente, Pilato le dijo: ¿a quién quieren que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que le había entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese hombre, porque es un santo, y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos persuadieron al gentío a que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarle: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos contestaron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todos contestaron: crucifícalo. Pilato insistió: ¿qué ha hecho de malo?
pero ellos gritaban cada vez con más fuerza: que sea crucificado. Al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo y le dijo: ustedes responderán por su sangre, yo no tengo la culpa. Y todo el pueblo contestó: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato le soltó a Barrabás y mandó azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. Los sacerdotes romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a todas las tropas en torno a él. Le quitaron su vestido y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espino y en las manos derechas le pusieron una caña. Doblaban las rodillas ante Jesús y se burlaban de él, diciendo: ¡viva el Rey de los judíos! Le escupían en la cara y con la caña le golpeaban en la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo su ropa y lo llevaron a crucificar. Por el camino se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llamaba Gólgota o Calvario, o sea, calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no quiso beber. Así lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echando la suerte. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza había puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía: este es Jesús, el Rey de los judíos. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, movían la cabeza y decían: vaya tú que destruye el templo y lo levanta de nuevo en 3 días. Si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él. Decían: ¿has salvado a otro y no es capaz de salvarse a sí mismo? Que baje de la cruz el Rey de Israel y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve, pues él mismo dijo: soy hijo de Dios. Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabatani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían: está llamando a Elías. Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y la puso en la punta de una caña para darle de beber. Los otros le decían: déjalo, veamos si viene Elías a salvarlo.
Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. En ese mismo instante, la cortina del santuario se rasgó de arriba abajo en dos partes. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al descanso. Estas salieron de la sepultura después de la resurrección de Jesús, fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, se llenaron de terror y decían: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También allí, observándolo todo, algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, madre de Santiago, de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Siendo ya tarde, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y el gobernador ordenó que se lo entregaran. José tomó entonces el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en el sepulcro nuevo que se había hecho excavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra sobre la entrada del sepulcro y se fue. Mientras tanto, María Magdalena y las otras María estaban allí sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, el día después de la preparación de la Pascua, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que ese mentiroso dijo cuando aún vivía: después de 3 días resucitaré. Ordena pues que sea asegurado el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Este sería un engaño más perjudicial que el primero. Pilato le respondió: ahí tienen una guardia. Vayan ustedes y tomen todas las precauciones que crean convenientes. Ellos pues fueron al sepulcro y lo aseguraron. Sellaron la piedra que cerraba la entrada y pusieron guardia. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y su ropa blanca como la nieve. Al ver a el ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Tal como lo había anunciado, vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y ya se le adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto ya se lo dije todo.
Ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y le dijo: paz a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús le dijo: no tengan miedo, vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban, unos guardias corrieron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos se reunieron con las autoridades judías y acordaron dar a los soldados una buena cantidad de dinero para que dijeran: los discípulos de Jesús vinieron de noche y, como estábamos dormidos, robaron el cuerpo. Si esto llega a oído de Pilato, nosotros los arreglaremos para que no tengan problemas. Los soldados recibieron el dinero e hicieron como le había dicho. De ahí salió la mentira que ha ocurrido entre los judíos hasta el día de hoy. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús le había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y le habló así: me han sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo le he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor Jesús. ¿Por qué esta segunda comparecencia de Jesús ante el Sanedrín o Consejo Supremo de los judíos? Los evangelios no concuerdan en todo y lo más probable sería la siguiente explicación. En la noche Jesús fue presentado a Anás, el sumo sacerdote, cuyos 5 hijos y su yerno Caifás le sucedieron. Conservaba mucha autoridad entre los jefes de los sacerdotes, o sea, los jefes de la familia sacerdotal, más pudiente, que se repartían los cargos a pesar de que, según la ley, el sumo sacerdote era vitalicio. Ahí no estuvo todo el Consejo Supremo, que no se podía reunir legalmente de noche y cuyos 71 miembros tampoco podían caber en la casa de Caifás. Después, el consejo en pleno se reúne en la mañana, pero para los enemigos de Jesús, el interrogatorio privado era el más importante. Por eso Mateo y Marco colocan aquí todo lo que saben del proceso de Jesús que tuvo lugar en realidad en la mañana. Judas apenas realiza su traición, deja de existir. Ni siquiera se sabe lo que pasó con las 30 monedas.
Según texto muy antiguo del Evangelio de Mateo, el nombre del agitador era Jesús y su apodo era Barrabás. Pilato proponía al pueblo que eligiera entre Jesús llamado Barrabás y Jesús llamado el Cristo. Pilato pidió agua. Este gesto para los discípulos expresaba la negatividad de Pilato a hacerse el acusador o el juez de Jesús. Y en el patio interior llamado Pretorio, a la vista de Pilato y de toda la gente ocupada en los varios quehaceres del palacio, los soldados se burlaban de Jesús. Le colocaron en la cabeza una corona de espinas. Según todas las probabilidades, era de juncos trenzados en forma de gorro y entrelazado con espinas grandes. Los soldados se divierten con el juego del rey derribado. En mucha cultura, el rey es un personaje divino, pero también es la víctima a la que se responsabiliza de todos los males. Por eso no faltan los juegos sobre la caída del rey. En Jerusalén se ha encontrado una losa en que está grabado un juego de soldado con el recorrido del rey que, pasando por varias pruebas, llegaba al suplicio. Los soldados hacen del juego realidad y no saben hasta qué punto están en la verdad. El triunfo de los romanos preparó el arrepentimiento de Jesús, pero también la humillación de Jesús lo prepara para ser el rey que salva a todo, tal como lo expresaba la antigua historia de José en Génesis 37:44. Y con mucha más fuerza la profecía de Isaías 52, versículos 13, 53 y 12. Jesús es Salvador porque es víctima. Jesús rompe el engranaje de la violencia porque ha soportado la violencia máxima sin ser violento. Jesús manifiesta la grandeza y la fuerza de Dios en su humillación. Jesús reúne en su persona todas las humillaciones de los indefensos, de los expulsados, de las víctimas sobre las cuales se descargó la violencia ciega de los pueblos y de sus dueños. Pero Jesús lleva sobre sí el pecado del mundo, como lo anunció Isaías. En adelante los hombres no podrán mirarlo sin descubrir su propia maldad y lamentarse por él, que fue su víctima, como dice Zacarías 12:12. De este encuentro inesperado con un Dios despreciado y eliminado, tan diferente al que ubicamos en los cielos, nacerá para los hombres una fuente de perdón y de purificación. Así lo habla también Isaías 13, versículo 1. Le dieron a beber vino mezclado con hiel. En realidad, según Marcos, en su evangelio, al igual que Mateo, le dieron vino agridulce, bebida de los soldados
mezclada con mirra que adormecía el dolor. Lo habían preparado según la costumbre la dama caritativas de Jerusalén, tal vez la misma de la que Lucas habla en su evangelio en el capítulo 23, versículo 28. Pero Mateo habla de vino mezclado con hiel, cosa insoportable, para dar a entender toda la amargura que Jesús bebió y debió tragarse por cada uno de nosotros para darnos esa salvación gratuita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Esta expresión, Jesús, Rey de los judíos, designa para Pilato y para todo un líder nacionalista que pretendía encabezar la liberación del yugo de los romanos. Los judíos son el pueblo de Dios y él había dispuesto que sería asociado a la salvación de Cristo de un modo muy especial. De hecho, posteriormente fueron sometidos a muchas pruebas y persecuciones. Muchos judíos inocentes sufrieron como Jesús sin creer en él, pero confiado en la promesa de Dios y en el reino de justicia. En latín, la letra I.N.R.I. que leemos en estampa de la crucifixión son las iniciales de Jesús Nazareno, Rey de los judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones. Posiblemente eran como Barrabás, terrorista de inspiración nacionalista, podrían haber sido compañeros suyos y así su ejecución realizaba el indulto concedido a Barrabás. Faltando éste, tendrán que morir al lado de Jesús. Pero también podrían haber sido bandidos de los que asaltaban a los peregrinos en los cerros de Palestina. En este párrafo, Mateo usa el estilo y la figura propia del estilo apocalíptico para expresar el significado de la muerte de Jesús, y es que la salvación definitiva ha llegado. Este gran temor, temblor es una manera de subrayar que esta es la gran intervención de Dios en la historia. Las apariciones de difuntos son interpretadas como un signo de que se han cumplido la profecía de la palabra de Dios referente al día de la salvación que hace mención en el Antiguo Testamento y en el libro de Zacarías. También dan a entender que antes de su resurrección Jesús había bajado donde los muertos. Esta expresión antigua que decimos en nuestro credo, descendió a los infiernos. Esto significa que Jesús se reunió de una manera misteriosa pero real con la multitud histórica o prehistórica que lo estaban esperando para entrar en la vida misma de Dios. Recordemos que los infiernos designaban la morada de los muertos, mientras que el infierno es una palabra cristiana que se refiere a un lugar de castigo. Respecto a la aparición de Jesús resucitado, nos demuestra
a cada uno de nosotros que Él no se quedó en la tumba, Él no se quedó en la cruz, Él no se quedó allí muerto, Él bajó y fue sepultado, y de el sepulcro duró 3 días, donde fue a buscar a aquellos que murieron esperando su venida, y lo resucitó, y luego se aparece a los apóstoles y le da el mensaje de que debían ir a. Así le dijo: me han sido dadas toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle a cumplir todo lo que yo le he encomendado a ustedes. Yo estoy con todos ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Creamos, hermanos, Jesús ha resucitado. Jesús está en nosotros. No importa qué tan pecadores seamos, creamos en fe, en esa fe que habita en toda la humanidad, en todo ser vivo, en todo ser humano. Hay fe, hay una chispa de Dios vivo y hay fe. Aumentemos esa dosis de fe que nos fue dada al tamaño del árbol que produjo el grano de mostaza, y creamos que somos el templo donde la tercera persona del Espíritu Santo habita y nos conecta con Jesús y nos invita a cargar nuestro yugo como Él lo cargó, para crucificarlo en el transcurso de nuestra purificación hasta llegar a la presencia del Padre, a tener una relación personal, no solo muertos, sino en vida, para que podamos ser testigos y dar ese ejemplo y contribuir con ese proyecto que Jesús vino a formar en los discípulos, de que vayan pues y hagan a todos los pueblos discípulos como ellos, con la enseñanza, y nosotros personalmente, para nosotros mismos, para nuestra casa, nuestra familia, nuestro ambiente, nuestro sector, nuestras relaciones con la persona. Vean ellos a Jesús en cada uno de nosotros, y sabemos que no es fácil, pero aún no imposible para los que deciden tomar la rienda y hacer realidad ese propósito y plan que Jesús pagó un precio caro en la cruz para que se hiciera realidad en nuestras vidas.